siguiente conferencista, siguiendo con nuestro programa, tenemos al profesor Eduardo Cáceres Valdivia. Tiene una amplia experiencia como docente, amplia experiencia en la relación con actores sociales y políticos en Perú y América Latina. Ha formado parte de equipos de dirección de diversas ONG peruanas y ha sido consultor y asesor de ONG internacionales. Se desempeñó como asesor regional de Oxfam en temas de gobernabilidad para América del Sur y América Latina y el Caribe. Ha desarrollado diversas consultorías sobre gobernabilidad, derechos humanos, desarrollo regional. Su publicación más reciente es un balance de la historia de la perspectiva de las organizaciones de sociedad civil en América Latina. Tiene estudios en la maestría de filosofía de la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, egresado del curso de Salud y Derechos Humanos en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, y estudios en curso de maestría en filosofía de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muchas gracias en primer lugar al profesor David Chávez por su importantísima presentación actualizado sobre la situación en Ecuador. Y por otro lado, me permite también ahorrar algunas cosas porque somos países hermanos, pues, ¿no? Y entonces hay procesos políticos que compartimos y creo que lo que yo voy a intentar hacer es, a partir del Perú, a partir del proceso político y social peruano, mirar más desde el lado de la sociedad, ¿no? Creo que muchos de los factores que ha mencionado el profesor Chávez sobre la política ecuatoriana y que tienen que ver con las lógicas del Estado ecuatoriano, de la dominación en Ecuador, son muy similares a lo que vivimos y a lo que experimentamos en el Perú. Pero lo que me interesa compartir con ustedes es algunas reflexiones acerca de cómo se han procesado en la sociedad y se están procesando en la sociedad determinados cambios, algunos de ellos muy profundos, estructurales, históricos, epocales, se diría, ¿no? Y algunos cambios políticos, ¿no?, que se han acelerado en estos tiempos excepcionales que nos ha tocado vivir y nos toca vivir todavía con este asunto de la pandemia. Y justamente quisiera comenzar por ahí, ¿no? Este es un evento en el cual se congregan personas que trabajan en la sociedad. Somos parte de la sociedad, pero hay personas que además hacen de la sociedad un espacio de compromiso, de acción, de trabajo, ¿no? Y es ese tipo de personas las que están esta noche congregadas en esta reunión. Y en ese sentido, digamos que nuestras sociedades han vivido y están viviendo conmociones espectaculares, ¿no? Creo que lo más importante a señalar, a mencionar, es este asunto de la pandemia. Es la crisis global, la catástrofe global más importante del siglo XXI y probablemente de la historia contemporánea desde el final de la Segunda Guerra Mundial, que saca la luz, ¿no? Saca la luz y pone sobre el tapete los alcances y los límites de varios de los procesos que hemos vivido globalmente y en concreto en cada país en las últimas décadas, ¿no? En primer lugar, sabemos, pues la pandemia tiene su origen en una zoonosis, esas enfermedades que saltan de las especies animales a la especie humana y que tienen a su base, a su vez, estos procesos de neocolonización del planeta que se han venido desarrollando en las últimas décadas, ¿no? Este acoso de la sociedad sobre la naturaleza que arrincona a las especies vivas no humanas y que lleva a que estos virus que están anidados en estas especies vivas no humanas salten a la especie humana. Entonces hay una conexión entonces entre esta expansión del neoliberalismo y del extractivismo y la pandemia, que además, una vez que se declara, justamente en la fábrica del planeta en China, ¿no es cierto?, se expande siguiendo las rutas de la globalización, siguiendo las rutas de las mercancías y de los capitales. Y no es casual que llegue primero a los países desarrollados y luego a los países en vías de desarrollo y finalmente a los países que están en una situación mucho más retrasada en términos de su incorporación al mercado. Nuestros países que están en el segundo bloque, digamos así, recibieron, pues, ¿no? Y Ecuador y Perú fuimos países que estuvimos muy, muy golpeados, tuvimos meses en los cuales hemos ocupado primeras planas en el planeta. En el caso peruano hemos ocupado primeros lugares en las estadísticas, ¿no?, del daño, el volumen de muertos por millón de habitantes, etcétera, ¿no? Entonces, pandemia y extractivismo, pandemia y globalización, pandemia y precarización
de la sociedad y del Estado, ¿no? Debilitamiento del Estado y precarización de la sociedad. Y aquí entramos ya a un punto que me interesa entonces plantear para que ustedes lo trabajen a lo largo de estos días, ¿no? La pandemia desnuda la enorme debilidad de nuestros estados para poder atender las demandas básicas, en este caso de salud, y también, y esto es muy importante en el caso peruano, no sé exactamente cómo habrá sido en el caso ecuatoriano, pero en el caso peruano sí, también en el terreno de la educación, ¿no? Esta supuesta, esta bien intencionada idea de virtualizar la educación, de pasar a la educación, a la teleeducación, pues ha sido un rotundo fracaso, particularmente en las zonas no solo rurales, andinas y amazónicas, sino también en las zonas periurbanas y marginales de nuestras ciudades, ¿no? Entonces, desnuda esa precariedad del Estado que está en esa situación, y aquí apelo a lo que se ha dicho en la anterior presentación, como fruto justamente de esta ofensiva neoliberal que sistemáticamente ha debilitado el rol del Estado y la presencia del Estado, que ya era bastante limitada, distorsionada, que algo se tenía en todo caso hasta tiempos anteriores. Junto con eso, la precariedad de la sociedad, ¿no es cierto? Y este es un término sumamente importante que CEPAL lo ha estado trabajando en las últimas décadas prácticamente, y que justamente se ha actualizado, se ha visualizado con esto de la pandemia, ¿no? Los estados, los gobiernos se han llenado la boca, todos los gobiernos, progresistas, conservadores, de cambio, de no cambio, neoliberales, sino con la significativa reducción de indicadores de pobreza y de extrema pobreza en el continente en la década anterior, ¿no es cierto? No en los últimos años, sino en las décadas comienza a mediados de la década del 2000, grosso modo, ¿no? Y después tiene una coda, continúa de alguna manera en algunos países más allá del 2010, pero en general los años de mayor impacto de estas reducciones fueron la década del 2000 al 2010. Incluso niveles de reducción de la desigualdad, cosa novedosa en nuestro continente, ¿no? Pero los estudios más precisos, más finos, más detallados de los cambios en la estructura social y en la estructura de ingresos en las sociedades latinoamericanas, y ahí CEPAL ha recuperado un rol sumamente importante en las últimas décadas, ¿no? Apuntan a señalar de que lo que se ha generado no es una nueva clase media, pues como dicen los discursos oficiales, sino es un sector cuya característica fundamental es la precariedad, ¿no? Para comenzar, ciertamente es muy discutible esta línea del umbral de pobreza. En algunos países es $5, ¿no? Es decir, que el que gana $5.10 ya no está en la pobreza, en fin, probablemente suele más bien a un truco estadístico, ¿no? Pero más allá de eso, lo cierto es que incluso los que han pasado a ganar $10 diarios, por poner una cifra, o un poco más, ¿no? Sí tienen una situación peculiar, que es la que CEPAL identifica como precariedad, ¿no? Como precariedad. Y este ha sido un dato central para poder evaluar los impactos que esta crisis sanitaria y social ha tenido sobre las sociedades latinoamericanas, en particular sobre la sociedad peruana, ¿no? Entonces, en ese sentido, entonces, es lo primero que habría que notar, es qué lecciones nos deja la pandemia acerca de nuestras estructuras sociales, acerca de nuestros logros y acerca de los cambios que supuestamente se habrían producido en las últimas décadas. Y creo que la palabra que mejor sintetiza las lecciones aprendidas de la crisis, hasta donde va y todavía continúa, ¿no? Es que la crisis ha desnudado la precariedad de las transformaciones sociales, de los cambios sociales, la precariedad de cosas como la reducción de la pobreza y la extrema pobreza, la precariedad de la reducción incluso de la desigualdad en los últimos años, ¿no? Entonces creo que ese es un factor. Y en segundo lugar, el segundo factor a tener en cuenta en estos cambios que se han producido, que es el telón de fondo en el cual se desarrollan los procesos políticos, y voy a efectivamente a presentar y a opinar sobre el proceso político peruano más reciente, es el hecho de que la desigualdad ha crecido y ha tomado nuevas manifestaciones y se ha expresado con más radicalidad en determinados campos que en otros, ¿no? Estudios de CEPAL han demostrado que si bien ha habido una caída del empleo generalizada, caída de los ingresos, caída de la economía, los costos se han repartido de manera desigual sobre las sociedades, y ciertamente los costos, por ejemplo, en terreno laboral,
han sido más fuertes sobre los sectores de menores ingresos de nuestras economías y del mundo del trabajo en nuestra sociedad. Los sectores de ingresos altos y medios, profesionales, empleados de alto nivel, especialistas o profesionales incluso liberales, como se decía antes, han podido resistir mejor, ¿no?, a la crisis. Ha funcionado mucho en estos sectores, por ejemplo, el asunto del teletrabajo, ¿no?, que también trae consigo una cantidad de alteraciones de la vida cotidiana y de modificación de las relaciones laborales, pero que en todo caso ha permitido mantener una relación laboral más o menos estable a un sector de la población, en tanto que los sectores que se ocupan los espacios menos remunerados, los servicios más comunes, ¿no es cierto?, fueron mucho más golpeados por la crisis y entraron en una situación de precariedad mayor. Sin dejar de mencionar ciertamente lo catastrófico que fue la crisis para los sectores llamados pues informales, ¿no? La venta ambulatoria, los sectores que dependen del transporte cotidiano, etcétera. Toda esta cantidad de oficios que han proliferado en nuestras sociedades, sobre todo en nuestras ciudades, se vieron directamente afectados por el cierre generalizado de las actividades económicas, por el confinamiento, por las cuarentenas, ¿no? Los cálculos de CEPAL, y eso es válido para el Perú, señalan que estos sectores precarizados, ya no pobres, estos nuevos no pobres, los resultados exitosos del chorreo hacia abajo, del goteo, del modelo vigente, están en condiciones de resistir 2 o 3 semanas sin ingresos, no más que 2 o 3 semanas, ¿no? Y efectivamente eso se puso de manifiesto en la crisis, ¿no? Cada país ha tenido sus propias sorpresas, ¿no es cierto? Pero aquí en el Perú una de las más impactantes, a mi manera de ver, fue el ver cómo ya desde fines del mes de abril de 2020, y con mucha intensidad en el mes de mayo, se comenzaron a desarrollar procesos de retorno de las ciudades a las comunidades campesinas de origen, de poblaciones migrantes, particularmente parejas o familias jóvenes. Decenas de miles salieron caminando de nuestras ciudades, Lima en primer lugar, pero también Arequipa, también Trujillo, también Chiclayo, hacia sus provincias, distritos y comunidades de origen, la mayoría de ellos a cientos de kilómetros, ¿no? Para los que no conocen el Perú, los peruanos lo sabemos, ¿no? Ir de Lima a Junín, o a Pasco, a Huánuco, implica no solo una trayectoria de 200, 250, 300 kilómetros por lo menos, sino pasar por puntos a 5.000 metros de altura con niveles de frío y de inclemencia impresionantes, ¿no? O ir de Arequipa hacia Puno implica pasar por las estribaciones de los volcanes del sur y esa enorme pampa hermosa cuando uno la pasea como turista, pero terrible cuando uno la pasea a pie y más aún con familia, ¿no?, que es la pampa que está a la espalda del volcán Misti. Esos fueron los lugares por los cuales transcurrieron flujos de decenas de miles de familias entre los meses de fines de abril, mayo, incluso durante el mes de junio, ¿no? Entonces, estos son impactos sociales, sí, impactos económicos y sociales que son conocidos, hay las cifras, ¿no? La caída del empleo en el Perú en el primer mes de la crisis fue del 60%, se perdieron el 60% de empleos, el mes siguiente la cosa se redujo un poco. Al final del año 2020, la pérdida ha sido del 30%, ¿no?, de empleo. Había cifras solo para Lima, cuando hice una recopilación al respecto, probablemente ahora ya tengamos cifras para todo el país, pero la cifra para Lima es representativa sobre todo del empleo formal, ¿no es cierto? Ahora bien, lo que me interesa llamar la atención, porque eso va a tener repercusiones directas sobre la política, es qué impactos tiene esto sobre los imaginarios, los comportamientos, las actitudes y las predisposiciones en la sociedad en su conjunto y en cada uno de los sectores de la sociedad. Y yo creo que es muy importante analizar esto, porque si no, no se va a entender adecuadamente el curso de la crisis política en la que estamos y el curso y el por qué determinadas opciones son las que han logrado polarizar
el escenario político y son los que han logrado acumular mejor en ese escenario político. Y creo que ahí es importante mencionar, ¿no?, de que esta crisis, que ha tenido efectos catastróficos sobre la vida cotidiana, opera sobre un escenario que ya estaba afectado por procesos bastante serios de desestructuración y de fragmentación, ¿no? Cada país tiene su propia historia en esto, ¿no? Pero yo no creo que sea exagerado decir que el Perú fue uno de los países, es uno de los países en los cuales con mayor radicalidad, con mayor sistematicidad y con mayor permanencia en el tiempo, se han venido aplicando estas reformas, estas políticas que en grosso modo conocemos como neoliberalismo, ¿no? La reducción del Estado, la prioridad del mercado, la competencia desenfrenada, la monopolización de los sectores económicos, la precarización del trabajo, ¿no? Y junto con ello la generalización de una visión del mundo, de la vida, de las relaciones en las cuales el centro de todo es el individuo y el mecanismo para salir adelante por parte del individuo es la competencia desenfrenada con los demás, ¿no? Con los demás e incluso consigo mismo, ¿no? Esta mentalidad competitiva posesiva, ¿no?, que si bien no tiene resultados concretos para la inmensa mayoría, sigue siendo la motivación principal de las inmensas mayorías, ¿no? Entonces, en ese escenario, esta catástrofe que genera, esta catástrofe humanitaria, ¿no? Cuando un país tiene 200.000 muertos, estamos hablando de una catástrofe humanitaria. Tuvimos el proceso de violencia política, de guerra interna, conflicto armado interno, ¿no es cierto?, entre el año 1980 y las inmediaciones del año 2000, según los cálculos de la Comisión de la Verdad, bastante serios, por cierto. En todo ese lapso de tiempo hubo alrededor de 70.000 muertos, ¿no es cierto? Los cálculos que tenemos hoy, ya, como se dice, saneadas las cifras, ¿no es cierto?, más allá de las cifras oficiales, es de que hemos tenido hasta la fecha más de 200.000 muertos en un año y algunos meses, ¿no? Es 3 veces más, ¿no? Prácticamente 3 veces más lo que se tuvo como mortalidad vinculada al conflicto armado interno, ¿no? 3 veces más en apenas 15, 16 meses, ¿no?, que han sido los más estrictos, los más duros de la pandemia, ¿no? Entonces, ciertamente, estamos ante un fenómeno en el cual las repercusiones psicológicas, sociales, culturales, son inmensas y no terminan de ser valoradas todavía adecuadamente, ¿no? Entonces, en un escenario de precariedad, de individualismo extremo, de exacerbación unilateral de la competencia, ¿no?, de desconfianza frente a los otros y las otras. En la encuesta esta del Latinobarómetro da cuenta ya hace varios años de que el Perú es uno de los países, creo que es el país que tiene los niveles más bajos de confianza mutua, no solo de desconfianza frente al Estado, los parlamentos, el Poder Judicial y todas esas cosas, que sabemos que eso es parte de la crisis política, sino la desconfianza entre nosotras y nosotros es muy alta, ¿no es cierto? Si a eso le sumas la crisis, ciertamente se produce un terremoto ahí, ¿no?, en la subjetividad de las personas y de los colectivos, que va a generar determinados comportamientos, ¿no? Puede generar, y eso es lo que pasa en una revolución, ¿no es cierto?, puede generar una suerte de salto y toma de conciencia, siempre y cuando haya un actor político, cultural, ideológico, ¿no?, o una tradición muy fuerte que dinamiza ese cambio, ¿no? En Perú no existe eso, ¿no?, o existe eso muy fragmentariamente. Entonces, lo que ha sucedido, más probablemente, que se han generado comportamientos muy disímiles, muy desiguales, muy contradictorios incluso, en algunos casos de malestar, resistencia, efectivamente, de asco, de condena, de rabia frente a la desigualdad, a la injusticia, pero sin mucha canalización política efectiva, ¿no?, hasta comportamientos de individualismo. Bueno, pues acá hay que salir adelante como sea y no me interesan los demás, me intereso yo mismo y en todo caso mi familia, o también la fuga hacia comportamientos de tipo mágico-religioso, ¿no?, que son absolutamente legítimos y comprensibles, porque es otra forma de encarar esta crisis
de la vida cotidiana. O sea, hemos vivido el año 2000 no solo una crisis económico-social, sino una crisis de la vida cotidiana, en la cual los valores o contravalores que se han ido acumulando por las décadas de políticas neoliberales han tenido que absorber esta experiencia tremenda, traumática de la muerte a la vista de los ojos, ¿no es cierto? La muerte en la calle, en los pasillos de los hospitales, la muerte del conocido o la conocida, sino del familiar, e incluso del familiar muy cercano, ¿no? 200.000 fallecidos implica que ha habido varios millones de personas, ¿no? Que han sido afectados de alguna manera directamente por el impacto de la muerte de alguien conocido, ¿no? Sin contar la cantidad de gente que haya pasado por los hospitales, por las camas UCI, y por las emergencias y por todo. Y todo esto en un contexto además de economía privatizada, salud privatizada, especulación con los insumos, con los servicios médicos, con las clínicas y todo lo demás, ¿no? Entonces, ese es un poco el escenario social, ¿no es cierto? Pero resulta que en el Perú este escenario social se monta, digamos así, o se cruza, se entrelaza con un escenario político de crisis estructural de la política que arrastramos seguramente de muy atrás, que difícilmente podríamos decir que había una época de oro del sistema político peruano, particularmente en las últimas décadas, ¿no? Pero ha habido momentos de mayor estabilidad e incluso de cierto optimismo de la posibilidad de estabilizar el sistema político peruano, ¿no? Algo de eso sucedió, por ejemplo, inmediatamente después de la caída de Fujimori, cuando surgió el llamado gobierno de transición, se dieron algunas reformas interesantes, ¿no? Y se le puso mano firme a los casos más graves de violación de derechos humanos y de corrupción, pero eso después se fue diluyendo por la impericia y por la debilidad y por la corrupción de los gobernantes. Ahora estamos justo a punto de traer al país para que sea juzgado el presidente del primer quinquenio post-fujimorista, el famoso Alejandro Toledo, ¿no? Hubo cierta expectativa de que el escenario se podría estabilizar e incluso estabilizar con cambios, ¿no? O sea, no simplemente estabilizar por estabilizar, ¿no? Con el gobierno de Ollanta Humala, pero resultó que ese gobierno muy rápidamente fue capturado, ¿no? Al estilo de lo que nuestro anterior expositor mencionaba sobre el caso ecuatoriano, ¿no? Fue capturado por las élites y abandonó toda perspectiva de cambio y comenzó a enredarse también en manejos oscuros, ¿no? De la economía, del Estado, etcétera, ¿no? Pero había momentos, en todo caso, con expectativas, pero lo cierto es que del 2017, más o menos en adelante, lo que el Perú ha vivido y continúa viviendo es una aguda crisis política, lo que muchos analistas, los más serios creo yo, considera una crisis del régimen político, es decir, no simplemente una crisis de los partidos o del parlamento o de la relación poder ejecutivo, poder legislativo, sino que todo el sistema político, toda la forma de organización del poder en el Perú está en crisis, ¿no? Está en crisis. Y esto se ha hecho evidente a partir de fines del año 2017, cuando el gobierno que en ese momento estaba muy hackeado, ¿no? por el fujimorismo, lo recordarán los peruanos. Para intentar salvarse de eso, apela a el asunto del indulto a Fujimori, la división del fujimorismo, en fin, no voy a repetir esa historia, la historia de diciembre, aquella Navidad de diciembre en la cual muchos tuvimos que salir a las calles en vez de comer el pavo navideño para protestar contra el indulto a Fujimori. Y ese indulto terminó siendo revertido, el vicepresidente tuvo que renunciar, asumió el vicepresidente, y este vicepresidente, Vizcarra, ¿no? Volvió, por razones que escaparon a su voluntad, por cierto, a entrar en un proceso de creciente conflicto y agudo conflicto con el Parlamento, intentó adelantar las elecciones, planteó algunas reformas, ganó la votación, pero después no intentó adelantar las elecciones, no pudo hacerlo y al final disolvió el Congreso y que este candidato o aquel candidato sobre un régimen ponerse de acuerdo para gestionar el poder de manera eficiente en un sentido o en otro, porque tampoco es que sea eficiente para los intereses estratégicos de los grupos de poder, y es por eso que los grupos de poder siguen peleando por una salida diferente, ¿no es cierto? Bien, entonces,
sanitaria COVID, con un escenario de fragmentación, individualización más o menos generalizada y de gran desconfianza social, con comportamientos entonces contradictorios y disímiles, se entrecruza con esta crisis del régimen político y entramos a una vorágine política, como digo, desde diciembre del año 17, pero durante todo el año 20, el año de la pandemia, y en este ya bueno, estamos casi más del primer semestre, estamos en el mes 10 del año 21, a una vorágine que no tiene visos de solución en el corto plazo, ¿no es cierto? Que más bien tiene visos de agudización en el corto plazo, ¿no? Tuvimos esta elección en enero del año 20, elección de un Congreso que tendría que completar, ¿no?, el mandato, el periodo del Congreso que había sido disuelto en septiembre, el 30 de septiembre del año 19, en enero del 20 elegimos este nuevo Congreso, y se produce una de las elecciones más, la elección más, el resultado electoral más fragmentado de toda nuestra historia. En los últimos 20 años, en el Parlamento peruano hemos tenido 5 o 6 bancadas, no más. Hay un umbral mínimo que impide que el que tenga menos del 5% del voto acceda a tener bancada. Entonces, eso depura un poco, ¿no? Excluye, sí, pero permite que 5 o 6 actores. En el Congreso del 20 hubo 9 partidos con bancada. Ninguno de ellos obtuvo más del 10% del voto de los votantes efectivos, ¿no? O sea, del número del padrón electoral, ninguno tuvo más del 10% de los votantes. O sea, ¿dónde se ha visto un país en el cual la primera fuerza en el Congreso haya tenido una votación del 9, 8.9, 9 algo por ciento, que es lo que obtuvo Acción Popular en la elección de enero del año 20, ¿no? Si se suman los votos de los 9 partidos que ingresaron, todos esos votos representan apenas el 40% del padrón electoral total. Es decir, los que hubiesen podido ir a votar, no los que efectivamente votaron, ¿no? El 40%, el 60% de los 24 millones de votantes, 23 millones de votantes que tiene el Perú, el 60% no estaban representados en ese Congreso. Solamente el 40% estaban representados y representados de la manera más fragmentada posible, al punto que el partido la primera minoría, ¿no?, tenía menos del 10% de los votantes como tales, ¿no? En términos de votos válidos sí un poco más, pero apenas un poco más de 10%. Bien, ese Congreso, ¿no?, igual o peor que el anterior, reeditó, ¿no?, el escenario de conflicto sostenido, permanente, con el Ejecutivo, con el presidente Vizcarra. Y no tanto porque hubiese un proyecto hegemónico, claro, definido, sí habían intereses, hay intereses muy claros y muy definidos detrás de varias de esas fuerzas, sino porque el juego de estas fuerzas que estaban ahí presentes, la mayoría de estos 9 partidos, 6 o 7 de ellos claramente, y los otros con dudas y vacilaciones, de alguna manera terminaban entrando a ese juego, los que primaron fueron cálculos menores, ¿no es cierto? Cálculos menores de sacar adelante un proyecto, ofrecerle a la gente, ganar votos, pensar en la siguiente elección. Si bien no pueden ser parlamentarios, pueden ser gobernadores regionales, por ejemplo, o alcaldes, ¿no?, que es la elección que se nos viene el próximo año, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso generó un escenario de conflicto, ¿no?, en medio de la crisis de la pandemia, y generó entonces 2 intentos de vacancia del presidente Vizcarra, ¿no? El primero de ellos fracasó en septiembre, pero el segundo de ellos tuvo éxito justamente en días que estamos a punto de celebrar, los días en la semana del 6 al 15 de noviembre, más o menos, del año 2020, ¿no? ¿Qué hubo detrás de eso? ¿Cómo ha sido un Congreso que en ese momento tenía un índice de aprobación de casi el 10% de aprobación? Había caído mucho su aprobación, ¿no? Se atrevió a vacar a un presidente que mal que bien, con todas sus incoherencias y con limitaciones, mantenía un respaldo importante de la población, encima del 50% en ese momento, porque mal que bien se había convertido en el referente más moral que político, pero el referente de cierta unidad y de cierta cohesión necesaria para enfrentar la crisis, la pandemia y todo lo demás.
¿Cómo así y por qué se atrevieron? Bueno, eso revela el nivel de desconexión que hubo en ese momento y que sigue habiendo entre fuerzas políticas y sociedad, ¿no es cierto? Y sociedad, ¿no? Y también una sobrevaloración de su capacidad como actores políticos y la valoración de que la sociedad iba a quedar indiferente, ¿no? a este juego político de élite, ¿no es cierto? Y que entonces les bastaba con presentar la moción, bastante mal fundamentada, por cierto, por la vacancia, juntar los votos y producir la vacancia, y al día siguiente el presidente del Congreso iba a terminar siendo el presidente de la República, ¿no? Sin embargo, lo que pasó fue una absoluta sorpresa para quienes desarrollaron esta maniobra de vacancia y sobre todo para quienes estaban detrás de esa maniobra de vacancia, ¿no? Porque lo que se ha configurado en el Perú, y ahí hay una similitud con lo que nuestro amigo Chávez nos comentaba hace unos minutos acerca de Ecuador, es que sí hay una articulación estratégica, digamos así, de actores diversos, no solo políticos, actores políticos, empresariales y militares, que tienen una lectura clara de lo que está pasando en el país y tienen una lectura clara de la salida que ellos quieren, que ellos esperan lograr en un plazo de tiempo para recomponer su dominación, ¿no? Y este bloque no hegemónico, porque no apelan a la hegemonía, pues, ¿no? Este bloque dominante, digamos así, ¿no es cierto? Apelan a la dominación directa, ¿no? Este bloque dominante, este bloque de la élite dominante, tiene claro de que la situación se está escapando de las manos, ¿no? Y que entonces de lo que se trataba en ese momento era de frenar cualquier proceso que significase para ellos un salto al vacío. Y en concreto era frenar el proceso electoral que se venía en abril del año 2021, ¿no? Entonces, esta vacancia de Vizcarra y este ingreso de un tal Merino a ser presidente de la República era justamente tratar de construir una nueva institucionalidad que, aprovechando el estado de emergencia que existía en el país por razón de la pandemia, postergase las elecciones y desarrollase un paquete de medidas económicas, políticas y policiales militares para poner orden en el país y hacer elecciones 2 años después con un escenario mucho más ordenado de acuerdo a sus intereses. Esto fracasó porque justamente la crisis política impidió una cohesión mayor de los diversos actores y porque, para sorpresas de unos y otros, incluyendo en la sorpresa a los actores, llamemos pro cambio, de izquierda, de las izquierdas, se produjo una reacción ciudadana nunca antes vista en nuestra historia, ¿no? Según la encuestadora Datum y según el IEP, que hacen encuestas cada cierto tiempo, hay 2 cifras que dan, ¿no? Pero, grosso modo, promediando ambas cifras, primero, el 90 y tantos por ciento, 90% de la población estaba absolutamente en contra del golpe institucional, ¿no? De esta vacancia de Vizcarra, no por defender a Vizcarra, ¿no? Sino porque si alguna institución ha mantenido un descrédito sistemático en la historia reciente del país, es el Parlamento, ¿no es cierto? Entonces, que el Parlamento se atreviese a destituir a un presidente que mal que bien había tenido un rol y tenía una voz, recuerdan los peruanos y peruanas sus consejos del mediodía, ¿no es cierto? Que el Parlamento lo hiciese era ciertamente pues una provocación inaceptable, ¿no? Pero junto con eso, más importante todavía que eso, es que ambas encuestadoras consideran que, aparte de un 90% de la opinión pública en contra, se produjo una movilización nunca antes vista. Entre 4 millones y 4 millones y medio de personas se calcula que estuvieron esa semana, la semana de la crisis, en las calles en algún momento, ¿no? Porque recordarán, por ejemplo, las limeñas y limeños que estén participando de esta reunión, que tuvieron movilizaciones en todos los distritos de Lima. Tuvimos movilizaciones en la mañana, en la tarde, en la noche y en la medianoche, ¿no es cierto? Y habían grupos de vecinos que salían con sus consignas, con sus megáfonos, con su bandera, ¿no? A gritar contra Merino. Merino no me representa, bajo el golpe, etcétera, etcétera. Y peor aún cuando, por la
no torpeza, sino por la decisión estratégica de producir un golpe contundente, como resultado de la represión, mueren 2 jóvenes, ¿no es cierto? Mueren 2 jóvenes que se transforman en los héroes del movimiento, quedan decenas de personas, sobre todo jóvenes, heridos y detenidos, ¿no? Entonces, esta explosión social ciudadana, democrática, no sindical clasista, aunque tuvo un componente sindical también, por supuesto, expresaba entonces de que en el país todo este proceso que hemos mencionado de antes, ¿no? Los efectos de la pandemia en la sociedad, la desestructuración y a su vez el procesamiento que habría que hacer estudios más finos, ¿no es cierto? ¿Cómo fue procesando la gente en su fuero interior, en la conversación familiar, en el chat, ¿no es cierto? La crisis y la lectura de la crisis sanitaria, económica y de la crisis política, todo eso emerge como un movimiento de antidictatorial, antigolpista, ¿no? Que lleva a que renuncie este señor Merino y el Congreso tenga que recomponer su mesa directiva, tenga que elegir una mesa directiva de minoría, o sea, las fuerzas democráticas que eran minoritarias terminan siendo uno, el presidente de la República, el ingeniero Sagasti, que venía de un partido más bien liberal progresista, liberal progre, el Partido Morado, y presidenta del Congreso, una joven abogada que venía de un partido de izquierda y que venía de ser una abogada de los movimientos ambientalistas y antimineros, como dicen ellos, ¿no es cierto? Y que ahora, curiosamente, es la presidenta del Consejo de Ministros, ¿no? La doctora Mirta Chávez. Bien, entonces, eso es lo que sucede en noviembre, eso es lo que abre una expectativa de cambio. En esos meses crece la idea de hay que hacer cambios muy profundos. Hay encuestas que dan cuenta de que había una mayoría no abrumadora, no de 2/3, que es lo que se necesita, como bien ha dicho David, a las izquierdas y a las fuerzas del cambio nos reclaman mayorías contundentes para poder dar un pasito adelante, ¿no? A ellos les basta ganar por un voto o no ganar simplemente para seguir con sus políticas. Bueno, en todo caso no se llegó a ese nivel probablemente, pero sí se llegó a una mayoría, ¿no? Y la idea de constituyente, constitución, ¿no? Entró con fuerza a la agenda de las gentes, ¿no? Lo que sucede luego, yo no voy a entrar al detalle ni a dar mi opinión personal, porque no es el caso de darlo acá, lo que sucede luego, después de estas movilizaciones de diciembre, es que arranca la campaña electoral, ¿no es cierto?, que va a activarnos una primera vuelta en abril y a una segunda vuelta en junio, y en esa campaña electoral se va a manifestar una vez más, ¿no?, el desencuentro entre sociedad y política, entre movimientos sociales, ciudadanía, corrientes ciudadanas y representación política, ¿no? Va a ser clarísimo ese desencuentro. Entonces las candidaturas y los proyectos políticos corren, se confrontan, hay un manejo mediático de la campaña electoral feroz en función de estigmatizar y aislar y de distorsionar las propuestas, digamos, de izquierda, ¿no? Y hay una polarización clara del campo intermedio y de la derecha hacia las posiciones más extremas de la derecha, ¿no? Y se produce ahí una recomposición interna en el sentido de que, si bien al final Keiko Fujimori y el fujimorismo va a ser la fuerza de derecha, de ultraderecha, que pasa a la segunda vuelta, lo hace ajustadamente porque va a tener 2 competidores muy similares, ¿no? Con acentos distintos pero muy similares, ¿no? Que están posicionados en el mismo lugar, ¿no? El señor de Soto, ¿no? Con su movimiento político, y el señor López Aliaga también con su movimiento político, ¿no? Pero esos 3, el fujimorismo de Soto y Aliaga, terminan construyendo un polo, ¿no?, de ultraderecha que combina neoliberalismo a fondo con autoritarismo político y con conservadurismo moral y cultural, ¿no?, que, como digo, pasa de ellos a la segunda vuelta Keiko Fujimori, pero que después se articula en torno a ella como candidata y que se va a seguir de largo del resultado de la segunda vuelta. Es decir, no va a reconocer en la práctica el resultado de la segunda vuelta y va a seguir operando en una lógica de derrotar al gobierno y sacar del gobierno a quien efectivamente ganó por un margen muy ajustado, por cierto, ¿no?, que fue el candidato de izquierda menos previsible,
al momento de iniciarse la campaña, ¿no? O sea, al momento de iniciarse la campaña, quien estaba en primer lugar dentro de la izquierda era una candidata, Verónica Mendoza, de Juntos por el Perú, Nuevo Perú, etcétera, ¿no? Con un perfil de izquierda más amplio, si se quiere, y muy detrás estaba este candidato, un maestro sindicalista de trayectoria más bien radical, basado en un partido de origen muy regional, ¿no? Pedro Castillo con Perú Libre. Estaba muy detrás, ¿no? Casi sin aparecer incluso en las encuestas. Esto va cambiando porque toda esa campaña de enero a abril se desarrolla en un clima marcado por los elementos que he dicho antes, ¿no? De esta sociedad que está en la incertidumbre, en la inseguridad, atravesada por procesos de radicalización en un sentido o en otro, y muy bombardeada por campañas mediáticas que buscan estigmatizar, que buscan liquidar candidaturas, ¿no es cierto? Y que buscan levantar determinados fantasmas también, ¿no? Y la segunda vuelta está dominada entonces por la estigmatización que se conoce, lo que acá en el Perú llamamos el terruqueo, es decir, el identificar cualquier alternativa de cambio como un sinónimo de terrorismo, ¿no? De terrorismo. Y es lo que está todavía en curso, ¿no? En síntesis, y con esto voy terminando, ¿no? Lo que tenemos en el Perú entonces es una sociedad profundamente afectada, ¿no? Por una crisis no solo sanitaria, sino humanitaria, que ha vivido procesos, que ha experimentado lo grave que es su situación de precariedad y ha respondido de múltiples maneras a esa precariedad, en la cual se han agudizado algunas desigualdades en el terreno laboral. En el terreno educativo la cosa es terrible, terrible. Yo vengo de terminar, estamos terminando una pequeña investigación sobre los efectos de la pandemia en comunidades campesinas, y las comunidades campesinas han resistido muy bien en el terreno, en el aspecto sanitario en general, y económicamente no les ha ido mal. Han comido todos los días para comenzar, ¿no es cierto? Cosa que era bastante en el Perú en esos meses más duros. En algunos casos incluso han logrado mantener sus activos, en otros casos se han empobrecido un poco, ¿no? Pero en fin, no es tan grave la situación económica. Han podido absorber población retornante, pero donde sí han sufrido un impacto muy serio que va a tener repercusiones de mediano plazo es en el terreno educativo, ¿no? Hay generaciones que van a tener un daño muy serio en su proceso formativo por los efectos por la precariedad pues, del sistema educativo nacional. Es una sociedad afectada por eso, que ha atravesado por un proceso político muy turbulento, muy mediático y manipulatorio, en el cual las opciones al final se polarizaron en torno a las más extremas, ¿no? Sin que esto implique un juicio de valor negativo, es una observación objetiva del asunto. Las opciones de centro prácticamente desaparecieron, ¿no? El que parecía como el candidato con mayor peso en las encuestas, al comenzar la campaña electoral con un discurso ambiguo, liberal, centrista, ni siquiera ha tenido un parlamentario, o sea, ha perdido incluso la inscripción en su partido, y lo mismo otros movimientos políticos parecidos, ¿no? Y tenemos una situación ahora de disputa, de continuación de la crisis y de disputa estratégica, ¿no? Por recomponer la dominación o por modificarla, ¿no? Y ciertamente, hay que ser muy honestos, quien está ganando esa batalla en este momento es las fuerzas que buscan recomponer la dominación, ¿no? El nuevo gobierno atraviesa por problemas, dificultades, inexperiencia, fisuras internas, falta de decisión, ¿no? En fin, no es el caso hacer una evaluación del gobierno, pero es objetivo que hay ahí problemas, mientras que en el otro lado hay un mando cohesionado que busca debilitar, erosionar, y que apunta a traerse abajo ese gobierno en el momento en que lo considere más oportuno, ¿no? Y en eso estamos, ¿no? En ese escenario, y con esto termino, creo que es muy importante que las personas como que están aquí reunidas, Perú, Ecuador y de otros países, que trabajamos en la sociedad, ¿no? Porque somos parte de ella, pero además tenemos nuestra especialidad, digamos, en atender aspectos de la vida social, estemos muy atentos a los diversos síntomas de estos cambios más culturales, individuales, psicológicos, y la conexión entre eso y los comportamientos sociales y los comportamientos políticos, ¿no? Y creo que nuestra responsabilidad política central es buscar recomponer comportamientos sociales que permitan procesar las experiencias que se están viviendo
no dejarse manipular por los grandes medios, construir interpretaciones propias y comenzar a construir caminos de acción social transformadora, que sea a la vez eficaz y radical hasta donde es posible y necesario esto, ¿no? Y romper con esta dialéctica que un poco la que mencionaba Jorge Basadre, ¿no? Una frase que es célebre, ¿no? Que el Perú a veces se debate entre la parálisis y la epilepsia, ¿no? Da la impresión de que nadie hace nada y de repente salta una situación, ¿no? Una sociedad que se convulsiona, como nos pasó en noviembre, y después volvemos a una pasividad o pasmo, diría yo, frente a procesos que pareciera que no podemos controlar. Creo que el desafío es construir, ¿no?, espacios en los cuales la sociedad procese lo que vive, ¿no? Lo reflexione y lo transforme en propuesta de acción. Hasta ahí, muchas gracias. Queremos agradecer al profesor Eduardo Cáceres por su gran disertación y pasamos a la ronda de preguntas. Tenemos 15 minutos, podemos máximo en tiempo de 3 minutos para tener mayor participación de los asistentes. Profesor, muy buenas noches. Quisiera hacerle una pregunta. Creo que usted ha presentado con una mayor exactitud, ¿no?, el panorama que estamos viviendo en Perú. Pero me gustaría saber un poco la opinión de usted en relación a dónde van los programas sociales. Usted sabe que los trabajadores sociales estamos en contacto realmente con las poblaciones vulnerables. Y en ese sentido, nos gustaría bastante que usted nos contextualice un poco, que miren, nosotros estamos en el tema de la pandemia y dejamos de lado, por ejemplo, temáticas en salud que han sido totalmente abandonadas, ¿no? El tema de la educación de igual manera, ¿no? El tema de la virtualización, ¿no? Que es cierto que se ha permitido, pretendido dar una continuidad a la educación, pero que desgraciadamente las estadísticas nos han señalado una enorme deserción de los estudiantes, ¿no? En las zonas rurales, sobre todo por el tema de la conectividad. Le agradecería bastante que nos amplíe eso. Muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta, si no, procedo con esta y con eso vamos culminando la presentación. Sí, bien. Bueno, sí, Buenas mira, noches. adelante, sí, adelante. Sí, perdón. Muchas gracias y muy interesante su disertación, profesor Cáceres. Mi pregunta también iba dirigida más o menos a ese mismo escenario, porque vemos que con la pandemia se han vuelto de alguna manera, a poner en el escenario estas estrategias u organizaciones de sobrevivencia comunal, como los vasos de leche, los comedores, ¿no? Estrategias o campos de intervención que nosotros teníamos muy común en los años 80, 90. Entonces, por ahí, y ligado quizás a la colega que me ha antecedido, es qué aspecto o qué exigencias nos da este nuevo escenario para el trabajo social. Gracias. El audio del profesor creo que lo han desactivado, no se le escucha. Pero yo lo apagué, ahora ya lo acabo de prender, ¿Se me escucha, no es cierto? Sí, ya. Y veo que hay una tercera pregunta en el chat que también la voy a tomar en cuenta. Movimientos sociales post-pandemia. Bien, comienzo por la última pregunta que me plantearon oralmente, porque miren, lo que ha permitido la pandemia visualizar ante la defección del Estado, que hemos una defección del Estado, el Estado no ha funcionado, incluso ha cometido errores, como bien señalaba la primera persona que intervino, ¿no? Replegar la primera línea de salud, en fin, cosas horribles, ¿no? Tremendos. Y la improvisación en el terreno educativo. Lo que ha permitido la pandemia es verificar qué existe en la sociedad. Y claro, yo he marcado sobre todo el aspecto más bien negativo, lo que hemos perdido como cohesión social. Pero lo que también hay que notar es que en los meses de pandemia muchas organizaciones sociales de supervivencia se han activado por razones justamente de supervivencia, ¿no? Comedores, ollas comunes, ¿no es cierto?, vasos de leche. Y en particular, como digo, yo vengo a determinar un trabajito que lo hemos focalizado en algunas zonas del sur del Perú, pero creo que es representativo. Si algo se ha fortalecido en el Perú como institución, es la comunidad campesina. ¿Ya? Eso sí, yo lo tengo clarísimo después de haber estado en Apurímac, que estaba en Cusco, y haber escuchado a mis colegas que han estado en Puno,
en otras regiones del Cusco y en Ayacucho también, ¿cierto? Y no por grandes asuntos ideológicos, políticos, sino por razones obvias de supervivencia, ¿no? La autoridad comunal se reforzó, la autoridad comunal organizó la ronda, la autoridad comunal tomó control de los territorios, cerró los territorios, recuerdan ustedes, hemos visto en televisión, ¿no? Un montón de episodios. La autoridad comunal administró el acceso de los retornantes, estableció lugares de cuarentena, ¿no? Y el trabajo comunal, hasta donde yo he visto, en todos los lugares se fortaleció. Sin que esto niegue que las comunidades han vivido y mantienen niveles de diferenciación interna, desarrollo de propiedad privada, etcétera, que ya son rasgos también irreversibles, ¿no? Pero ahí hay un dato y la comunidad campesina, la economía familiar campesina en general, comunidad o sea pequeño productor, es la que ha alimentado a esta sociedad en medio de la crisis, ¿no es cierto? O sea, bueno, ha habido problemas de adquirir alimentos, muchas veces por razones económicas, pero nunca faltó, ¿no? Acá no ha habido desabastecimiento, como se toda la pandemia en general en el Perú, ¿no? Entonces, ahí nos queda una lección importante, ¿no? Y creo que esa lección se está tratando de recoger con esta idea de la segunda reforma agraria, todo este paquete de medidas de relanzamiento de las economías rurales campesinas. Ahí creo que hay un desafío importantísimo para el trabajo social, porque en el campo hay que pasar de los programas asistenciales a los programas de desarrollo de la economía campesina. Creo que esa es la clave, ¿no es cierto? No es repartir cosas, sino es promover procesos productivos, lo cual implica crédito, asistencia técnica. Entonces la relación entre el trabajo social y el trabajo de otros expertos, ¿no? Economistas, sociólogos, agrónomos, tiene que ser mucho más interrelacionado. Y en los espacios urbanos, todo el tema de los organismos de supervivencia que han crecido, se está haciendo ahora esfuerzos, entiendo, desde el MIDIS y del Ministerio de la Mujer, por institucionalizar eso, porque la demanda que hay ahí y las carencias que atienden esas instituciones se van a mantener, ¿no? Se están manteniendo. Ahora, en términos de políticas sociales, lo que nos muestra la pandemia es la profunda limitación, lo erróneo que, porque ahí hay un error de concepción, además, aparte de los problemas de implementación, lo erróneo que son las políticas sociales focalizadas. Ese asunto de los bonos, recuerdan, peruanas y peruanos, ¿no? Bono para bono para el otro, bono para el aquí, para el de allá, no había cómo hacerlos llegar, no había padrones, no había mecanismos, ¿no? Cuando lo que se planteó desde los organismos financieros internacionales, además, y desde economistas independientes, y desde instituciones académicas y ONG, etcétera, era la idea del bono universal. Otros hubiesen sido los resultados de la emergencia si en este país hubiesen habido un bono universal 2 o 3 veces a lo largo de la pandemia. El intento de la bono focalizada, aparte que hay un problema de concepción ahí, ¿no? Hay un problema de concepción, hay muchas limitaciones para la implementación, ¿no? Como bien dice un comentario acá, hay que asumir un enfoque de desarrollo territorial, ¿no? Ese es el punto central en este punto, y salir del tema de la focalización a políticas universales con enfoques de derechos, ¿no? Y por último, lo que se me preguntó en el chat también, articulación de movimientos sociales más amplios. Hay pasos adelante, pero sinceramente, y yo trato de estar cerca de los movimientos sociales, muy limitados, ¿no? Siguen primando lógicas más localistas, ¿no? Más localistas, y transversalizar y articular sigue siendo complicado. Y en fin, eso juega a favor del sistema, pues, ¿no? Ciertamente, ¿no? Juega a favor del sistema y de la mantención de estas injusticias estructurales en las cuales estamos. Hasta ahí llegaría para no alargar demasiado mi presentación. Sé que tienen más actividades, creo, pendientes todavía. En fin, ha sido muy grato en todo caso compartir con ustedes estas reflexiones. Gracias.